Saludos y buenas tardes tengan damas y caballeros, soy su anfitrión Cristian Pérez el Caballero y es un placer darles la bienvenida al sexto programa de Cafeteando con el Caballero, un viaje a través del tiempo, un podcast donde juntos viajaremos por el tiempo para ver cómo ha evolucionado el séptimo arte, quiere decir el cine, por supuesto en compañía de una exquisita taza de café. Después de ver las películas de terror del expresionismo alemán, pude ver una película que fue muy representativa de una época de mi nación. En este episodio analizaremos una de las películas que fue un éxito en la historia del cine mexicano. Me refiero a El Automóvil Gris, la película mexicana basada en hechos reales. Gran parte del cine que se produjo en nuestro país a principios del siglo XX se ha perdido, aunque hay una gran documentación dedicada a esos años. Cientos de rollos desaparecieron con el tiempo, fenómeno que se ha repetido alrededor del mundo. En el 2019, una de las supervivientes cumplió 100 años. Me refiero a El Automóvil Gris. El Automóvil Gris es una película mexicana de ficción muda que ha cumplido ya un centenario de vida. Es de las pocas que han logrado sobrevivir tanto tiempo y fue para muchos la más exitosa en su momento porque recrea a una de las bandas asaltantes que existió en el México de 1915 y que disfrazado con uniformes carrancistas en plena revolución entraban en las casas de los más ricos de la ciudad para robarles sus pertenencias. La película recreó los asaltos, los secuestros y también la presión de los bandidos y las imágenes reales del fusilamiento de los integrantes de la banda. Poco se sabía del creador de la película, Enrique Rosas Aragón, pese a haber sido una figura destacada en la historia del cine mexicano debido a que filmó imágenes documentales prácticamente desde que el cine llegó a México en 1896, en la época en que Porfirio Díaz era presidente. También se ocupó de producir breves películas del proceso revolucionario, para después convertirse en un pionero de la producción de cintas de ficción en 1917. Solo 2 años más tarde, en 1919, filma y se estrena la obra. El largometraje fue incluido en la lista de las 100 mejores películas mexicanas de la revista Somos. Dicha inclusión fue posible gracias a la participación de dichos investigadores como Jorge Ayala Blanco, Nelson Carro, Tomás Pérez Turent, Eduardo de la Vega Alfaro, Gustavo García, el escritor Carlos Movisáis y el fotógrafo Gabriel Figueroa, entre muchos otros. Fue estrenado en diciembre de 1919 y se proyectaba dividido en 2 episodios a lo largo de 3 jornadas. Compuesta por 24 rollos, este serial mudo de 2 episodios narra las fechorías de una banda de ladrones que, vestidos como un atuendo militar, asolaron la Ciudad de México durante el año de 1915, cuando la revolución estaba en pleno apogeo y las fuerzas beligrantes, como los villistas, carrancistas, convencionistas, obregonistas, constitucionalistas o zapatistas, ocupaban alternativamente la capital por breves periodos. La banda aterrorizaba a la burguesía capitalina, mientras un detective le sigue las pistas. Esta producción fue dirigida entre marzo y noviembre de 1919 por Enrique Rosas, con la asistencia de Joaquín Cros y Juan Carlos de Oms, estos 2 últimos protagonistas de la película, y del jefe policíaco Juan Manuel Cabrera, quien aportó documentación sobre la presión de los malhechores y que se interpretó a sí mismo en el filme. Es considerada la mejor cinta muda del cine mexicano. La serie fue todo un éxito desde que se estrenó en 20 cines de la capital en 3 jornadas, jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de diciembre de 1919. Entre las salas de cines que exhibieron la obra destacan el legendario Salón Rojo, ubicado en la calle Plateros, hoy Madero, famoso por sus espejos cóncavos y convexos, y el Olimpia, también ubicado en el centro histórico. Que sea un hecho verídico que sucedió pocos años antes y del cual Enrique Rosas había filmado con el afán documentalista el fusilamiento de algunos miembros de la llamada Banda del Automóvil Gris el 24 de diciembre de 1915, que el detective inspector Cabrera, personaje de la película, haya sido interpretado por el propio policía Juan Manuel Cabrera, quien había logrado separar a la banda algunos años antes, que el general carrancista Pablo González, poderoso e importante actor de la revolución,
fue acusado por ser el autor intelectual de las fechorías de la banda, convirtiendo al serial en una especie de cinema vértice que apasiona a los espectadores de la época. Pero ¿quiénes eran los de la banda del automóvil gris? La banda del automóvil gris fue un grupo de criminales que aterrorizó la Ciudad de México a inicios del siglo XX. La mayoría de sus miembros eran ladrones, asesinos, estafadores y violadores, que escaparon de la cárcel de Belén en 1913, la cual resultó dañada por los enfrentamientos de la escena trágica. Por 2 años, los fugados de la cárcel de Belén hicieron de las suyas, cada quien por su lado, pero en 1915 se juntaron para trabajar en equipo y llevar a cabo sus crímenes. Así nació la banda del automóvil gris. Este grupo fue integrado por Ramón Beltrán, Santiago Risco, El Gurrimino, Mariano Sansi, Manuel Palomar, Armando Bustinzar, El Pifas, Antonio Vila, Rubio Navarrete, Bernabe Hernández, El Chato Bernabe, Rafael Mercadante, José Refugio Hernández Texeiro, Francisco Olivero, y el líder de la organización era Índigo Granada. Los miembros de la banda aprovecharon el caos y la confusión desatada por la revolución para cometer los robos. Portaban uniformes oficiales del ejército carrancista y entraban a las casas de las familias más ricas de la metrópoli para despojarlas de todas sus pertenencias. Las casas que la banda atracaba seguían siendo las mismas que en la época del Porfiriato, familias acomodadas en la colonia Roma, Juárez y Cuauhtémoc, que en aquellos tiempos vivían de forma desproporcionadamente lujosa para una ciudad que la mayoría de sus habitantes tenían acceso a muy pocos satisfactores físicos. Y ahí se tiene una lectura del país que era y del país que somos. Índigo Granada los juntó a todos en un bar para invitarlos a ser cómplices de sus delitos, pues necesitaba ayuda para llevar a cabo diferentes robos a la aristocracia de la época. Encerrar a la banda del automóvil gris no era una opción. Las autoridades consideraron que eran demasiado peligrosos para dejarlos vivir, así que los sentenciaron al fusilamiento. Fue el 24 de diciembre de ese mismo año que se cumplió la orden de pasarlos por las armas. Este hecho fue documentado con un cinematógrafo de la época. El automóvil gris es una de esas joyas de la cinematografía de la primera mitad del siglo XX, que aún se conserva. El largometraje, considerado una de las 100 mejores películas nacionales de todos los tiempos, con estas imágenes, el director apostó con un realismo extremo de una época en la que el cine nacional se alimentaba de la convulsión social y política que existía. Es por ello que se le considera un retrato del México revolucionario y postrevolucionario. El director de El automóvil gris fue un genio adelantado a su tiempo, quien sin tener la claridad teórica del neoliberalismo italiano y de la nueva ola en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, hizo una combinación maravillosa entre la realidad y la ficción. La fusión de ambas en un tema tan vigente como las clases oligárquicas y la convulsión social la han mantenido vigente hasta nuestros días. Por ahora pararemos a nuestra hermosa travesía por la historia del cine, pero por favor no se decepcionen, que para el próximo miércoles continuaremos descubriendo más sobre el pasado del cine mudo en el siguiente episodio. Hasta entonces, soy Cristian Pérez, el Caballero, y este enigma está resuelto.